Buenas tardes con todos. Gracias por su asistencia. Bienvenidos a este curso precongreso de reumatología que está en su segunda edición, Nueva Generación de Reumatólogos de Ecuador. Para esta noche, y bueno, tarde y noche, tenemos un temario que es muy variado e interesante, con invitados de excelente nivel, y que esperamos sea de utilidad para todos. Cada sesión tendrá una duración de 25 minutos, luego lo cual tenemos 5 minutos para preguntas. Intentaremos que sean contestadas la mayoría. Sin más preámbulo, iniciamos con el primer tema, que se titula Fenómeno de Raynaud, Evaluación y Diagnóstico. Será presentado por la doctora Mayra Castillo. La doctora Mayra Castillo es reumatóloga graduada en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con sede en el Hospital de Clínicas José de San Martín. Es reumatóloga del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil y es miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología. Doctora Castillo, bienvenida. Muy buenas noches. Muchas gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología por darme la oportunidad de participar en este increíble congreso. Voy a compartir pantalla. No tengo conflictos de interés. Ay, no. Lo que pasa es que tengo, o sea, ahí. Bueno, el tema que les voy a brindar hoy es sobre el fenómeno de Raynaud, evaluación y diagnóstico. Tengo que empezar diciendo que la vasoconstricción de las arteriolas a nivel digital con respecto al frío, frente al frío, es un efecto común, es una reacción térmica, fisiológica común, que permite que el flujo sanguíneo se redirija de la superficie de la piel hacia los órganos internos para conservar el calor, ¿verdad? Esto está mediado por un reflejo simpático en donde interviene la noradrenalina. Cuando se vuelve exagerado, podemos ver el fenómeno de Raynaud como tal. Así que se trata de una vasoconstricción exagerada ante la exposición al frío o también ante factores estresantes. Tiene una prevalencia que va en algunas series, sobre todo el fenómeno de Raynaud primario, del 5% hasta el 10%. Y una incidencia que va del 0,25% al 2%. Entre las mujeres premenopáusicas y los varones pareados para la misma edad, pues hay una predominancia 9-1 para las mujeres, lo que puede dilucidar quizás un fondo también hormonal. El fenómeno de Raynaud primario generalmente se da en pacientes menores de 30 años y el secundario en mayores de 40 años. Con respecto a la clínica, es importantísimo que estos pacientes sienten dolor a la vasoconstricción. Más adelante vemos cómo esto puede diferenciar un Raynaud primario, es decir, idiopático, en donde no se encuentra ninguna alteración funcional de base o ninguna enfermedad que lo pueda estar causando, del secundario. En el primario generalmente pues el dolor no es tan importante como en el secundario. Podemos también ver entumecimiento, el paciente siente entumecimiento en las falanges distales, frialdad, y podemos encontrar la gama de colores que generalmente puede ser trifásico, bifásico. Generalmente para decir que es un fenómeno de Raynaud tiene que ser bifásico, alguna de las dos fases tiene que estar presente. La de palidez indica la vasoconstricción de arteriolas precapilares, la fase cianótica, que es por la vasoconstricción de vénulas postcapilares, y la fase eritematosa, que es por hiperemia postisquémica, cuando se resuelve el vasoespasmo. Esto lo podemos ver cuando el Raynaud
es de leve a moderado. Pero en los casos de Raynaud severo ya vemos ulceraciones y gangrena digital. Y cuando hablamos de Raynaud severo, generalmente estoy hablando de un Raynaud secundario, como vamos a ver más adelante. De las áreas comprometidas, tenemos que la mayoría está entre los dedos de la mano y de los pies, en un 98%. También puede verse comprometido el dedo pulgar en un 62%, y cuando vemos el dedo pulgar comprometido, podemos pensar que se trata de un fenómeno de Raynaud secundario. La nariz también puede verse comprometida en un 28%, las orejas en un 19%, y podemos ver áreas que son menos frecuentes como los pezones y, como se ilustra en la diapositiva, la lengua. Hablando de fenómeno de Raynaud primario, comprende entre el 80 al 90% de los casos de Raynaud, primario o idiopático, es decir, no podemos encontrar después de la evaluación una causa que lo desencadene o una enfermedad asociada. El Raynaud primario por excelencia no debe de tener pitting digital, no debe de tener ulceraciones o gangrena. Los pulsos periféricos deben de ser fuertes y simétricos, y la capiloscopía del lecho unguial debe ser normal. Si medimos los anticuerpos antinucleares, estos deben de ser negativos y tener una eritrosedimentación normal. En cuanto a las causas secundarias del fenómeno de Raynaud, como muestro en la ilustración, a la cabeza están las enfermedades autoinmunes y de esta la esclerodermia. 95% de los pacientes con esclerodermia van a presentar fenómeno de Raynaud. También tenemos al lupus eritematoso sistémico, enfermedad mixta del tejido conectivo, síndrome de Sjögren, miopatías, incluyendo el síndrome antisintetasa, y algunas vasculitis. El fenómeno de Raynaud también puede deberse a enfermedad de grandes vasos, y en este caso hablamos de vasos ya más proximales, no tan distales. Suele ser asimétrico, como por ejemplo en las vasculitis de grandes vasos, en la tromboangeitis obliterante. También puede ser secundario a drogas, por ejemplo las anfetaminas, los betabloqueantes, el cisplatino, bleomicina y la ciclosporina, que los reumatólogos utilizamos con mucha frecuencia. También puede verse el fenómeno de Raynaud ocupacional, generalmente en personas que usan maquinaria vibratoria, como taladros. Puede estar asociado a fibromialgia. En los pacientes con fibromialgia pueden desencadenar un fenómeno de Raynaud muy sintomático, y puede estar asociado a alteraciones endocrinológicas como el hipotiroidismo. También se ha visto asociado el fenómeno de Raynaud al túnel carpiano. El fenómeno de Raynaud también puede verse en la enfermedad vasooclusiva como crioglobulinemia, paraproteinemia y enfermedad por aglutininas al frío. La etiopatogenia, como pueden ver entonces, es multifactorial. Tenemos un componente vascular, que es uno de los más importantes, en donde se ha visto que hay un aumento del tono vascular con una disfunción endotelial. La disfunción endotelial está dada por sobreexpresión de los vasoconstrictores, como la endotelina 1 y la angiotensina 2, y disminución de las sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico y las prostaciclinas. En cuanto al componente neural, tenemos que hay una termodisregulación con una migración del receptor alfa-2 adrenérgico. Acuérdense que yo dije que es mediado por el sistema simpático, que va desde el aparato de Golgi a la superficie celular, ¿sí? A través de la activación de las roquinasas, y esto, las roquinasas aumentan la sensibilidad de las proteínas contráctiles, causando vasoconstricción. En cuanto al factor genético, pues se ha visto una fuerte asociación con historia familiar, y generalmente en familiares de primer grado con fenómeno de Raynaud. Y hay en la literatura algunos casos de estudios en gemelos que presentan Raynaud. En el factor intravascular tenemos que hay activación de las plaquetas y de los leucocitos, con deformidad de los eritrocitos. Puede haber también defectos en la fibrinolisis, y todo esto ocasiona un aumento de la viscosidad, empeorando el fenómeno de Raynaud y la vasooclusión. Se ha visto también que hay factores agravantes en el fenómeno de Raynaud.
más allá del trastorno vasoespástico primario. Hay pacientes que tienen de forma natural y heredada una intolerancia al frío. ¿Sí? También se ve fenómeno de Raynaud, como dije antes, en los pacientes con fibromialgia, en los pacientes con esclerosis subclínica y sobre todo en aquellos que fuman cigarrillo. Hay también una intolerancia al frío con una tendencia al fenómeno de Raynaud en pacientes con bajo índice de masa corporal, ¿sí? Y una respuesta anormal termorreguladora. Así que son varios factores que se intercalan, que confluyen como para producir el fenómeno de Raynaud. No generalmente obedece a una sola entidad. Acá les muestro un metaanálisis de estudios observacionales que se hizo en el 2014 con respecto a los factores de riesgo que más predisponen al fenómeno de Raynaud. Aquí tenemos, por ejemplo, que en 18 estudios, voy a hablar de los odds ratio más prevalentes, en 18 estudios se encontró una asociación positiva para generar fenómeno Raynaud en el sexo mujer, ¿sí? También en los pacientes con historia familiar de fenómeno de Raynaud, como ya había dicho antes, pero esto solo es en 2 estudios. También se encontró una asociación con la ocupación manual, con las migrañas, quizás dando alusión al problema vascular, y a la enfermedad cardiovascular. En estos estudios, la enfermedad cardiovascular comprometía infartos cerebrales, infartos cardíacos, insuficiencia cardíaca congestiva. Y también hay una fuerte asociación con la terapia de reemplazo hormonal, pero solo a base de estrógenos. No se encontró asociación con la que es combinada estrógenos-progesterona. Bien, no hubo mayor asociación con el resto, como pueden ver, como alcohol, diabetes, increíblemente, hipertensión, tampoco se mostró mucha asociación, con el nivel educacional tampoco. Por lo tanto, entre tanta diversidad de factores, tenemos que definir ante un paciente que si es o no un fenómeno de Raynaud. Y tenemos que diferenciarlo de otras entidades como la acrocianosis y la eritromelalgia, por ejemplo. La acrocianosis es una coloración cianótica que generalmente es simétrica, sí se da bajo el frío, pero generalmente es bajo el estrés, es indolora y es totalmente reversible, ¿sí? No debemos encontrar nosotros ninguna alteración a la historia del paciente. La eritromelalgia, en cambio, es una coloración eritematosa en el dorso de los dedos, en la parte distal de las falanges distales, pero generalmente es en respuesta al calor, lo contrario al fenómeno de Raynaud. Y la segunda pregunta, luego de haber establecido que este sí es un fenómeno de Raynaud, es ¿por qué se produce? Y aquí tenemos que ponernos a pensar si es primario o secundario. De tal manera que tenemos que seguir un orden que va a incluir una historia clínica con examen físico completo, los estudios de laboratorio y finalmente estudios especiales que voy a describir a continuación. Dentro de la historia clínica, pues es muy importante la edad de inicio. Ya dije que en la mayoría de los casos el fenómeno de Raynaud primario es en pacientes más jóvenes, menores de 30, y los secundarios en pacientes más añosos. Tiene que haber una descripción detallada del ataque, es decir, el patrón del color, si es mono, bi, trifásico, las áreas afectas, si incluye o no el dedo pulgar, como para ir pensando si es primario o secundario, si es simétrico, si es asimétrico y puede estar comprometiendo algún vaso mayor que requiera de algún estudio Doppler. También es importante determinar el impacto del fenómeno de Raynaud en las actividades de vida diaria, ya que, por ejemplo, el fenómeno de Raynaud primario o las acrocianosis, que es algo totalmente diferente, como ya explicaba, el impacto no es tan importante como en el fenómeno de Raynaud secundario. Hay que investigar sobre los antecedentes patológicos, enfermedades cardiovasculares, diabetes, gota, síndrome metabólico y la medicación que toman estos pacientes, ya que como vimos, pues muchas pueden tener asociación con el fenómeno. Hay que hacer una historia ocupacional, preguntar sobre el entorno laboral, si está expuesto al frío, si usa herramientas vibratorias y por supuesto indagar sobre la historia familiar de fenómeno de Raynaud y las enfermedades autoinmunes que el paciente pueda tener asociadas.
En cuanto al examen físico, siempre hay que buscar el puntillado ungueal, las úlceras que nos hablarían de un fenómeno de Raynaud de larga data y lo más probable es que sea secundario. También, obviamente, hay que buscar signos de esclerodermia, como por ejemplo las úlceras digitales, la esclerodactilia, las telangiectasias, la calcinosis, ¿sí? Que es el depósito de calcio subcutáneo. También hay que palpar los pulsos periféricos, normalmente deben de ser fuertes, simétricos, y si vemos alguna alteración, pues tenemos que complementarnos con los estudios Doppler. Siempre buscar fibrosis pulmonar e hipertensión pulmonar que puedan estar silentes y asociadas al fenómeno de Raynaud, sobre todo en los casos de esclerodermia y otras enfermedades autoinmunes. En cuanto al laboratorio, pues generalmente se incluye el hemograma, factores de reactante aguda, de fase aguda, los ANA, que son los anticuerpos antinucleares, y los anticuerpos extraíbles del núcleo, y sobre todo los que son encaminados a la esclerodermia, como el antiesclero70, el anticentrómero, el antisintetasa, que es el anti-Jo1, y el anti-DNA. En el síndrome antifosfolipídico también tiene que ser evaluado por el riesgo trombogénico y la vasoclusión que puede ocasionar, y aquí pedimos las anticardiolipinas, IgA, IgG, IgM, las anti-beta-2 glicoproteínas, también IgA, IgG, IgM, y el anticoagulante LUC. Por supuesto que vamos a pedir complementos C3, C4, función renal, enzimas musculares por lo de las miositis, y una electroforesis de inmunoglobulinas destinadas a descartar paraprontimiemias que, como vimos, pueden ocasionar vasoclusión. Por supuesto, el perfil lipídico. Este de aquí les quiero mostrar porque es un estudio prospectivo de 20 años de 586 pacientes realizados en una clínica asociada al Hospital de Montreal, de la Universidad de Montreal, en donde se valora los autoanticuerpos y el daño microvascular como factores predictivos independientes de progresión del fenómeno de Raynaud a esclerosis sistémica. Los objetivos eran identificar en pacientes con fenómeno de Raynaud los marcadores independientes de progresión a esclerosis sistémica. Y el segundo objetivo, determinar en pacientes con progresión que ya hicieron esclerosis sistémica el tipo y la secuencia del daño microvascular y su relación con los anticuerpos. Estos eran pacientes referidos para evaluar fenómeno de Raynaud que no tenían enfermedades del tejido conectivo, en los que se realizó una capilaroscopía y los anticuerpos, sobre todo los específicos para esclerodermia. Aquí en esta tabla entonces le muestro, por ejemplo, aquellos pacientes que tenían el patrón de esclerodermia tuvieron un hazard ratio importante, ¿sí? Totalmente significativo, tanto para capilares engrosados como para la pérdida de capilares. Ambos tenían hazard ratios importantes. Asimismo, la aparición de ANAS también fue un factor predictivo independiente, y los anticuerpos específicos para esclerodermia, como el esclero70, el anti-TH-T0, el anticentrómero y el anti-RNPP3, que todos tienen hazard ratios importantes. Fíjense ustedes aquí en este cuadro cómo la frecuencia de progresión, a esclerodermia definitiva fue 0 en el grupo con fenómeno de Raynaud primario, de 8% en aquellos pacientes que habían sido calificados como enfermedad de tejido conectivo, es decir, que tenían anticuerpos positivos, una capilaroscopía anormal, pero no cumplían criterios diagnósticos para ninguna enfermedad del tejido conectivo. Miren cómo el 66% de los pacientes progresó, o sea, el 47% de los pacientes progresó a una esclerodermia en el patrón de esclerodermia temprana.
y cómo el 12% del total de estos pacientes progresaron a una esclerosis sistémica definida. Entonces, es muy importante, pues, como vamos a ver más adelante, el patrón de la capilaroscopía. En este cuadro les quiero mostrar cómo los anticuerpos fueron apareciendo a lo largo de los años, desde el inicio del fenómeno de Raynaud hasta la aparición de una esclerosis sistémica definida. Aquí podemos ver cómo los capilares alargados fueron la primera alteración que se observó en los pacientes con fenómeno de Raynaud, seguidos de la pérdida capilar, y esto se asoció a la aparición de esclerosis definitiva, que son las dos líneas de en medio en el cuadro de la izquierda. Y miren cómo después aparecen las teleangiectasias. Estas aparecen al final. La pérdida importante del porcentaje de pacientes con capilaroscopía normal se dio a los 2.5 años para los capilares alargados, alrededor de los 4 años para los pacientes con pérdida capilar y a los 5 años para los pacientes con esclerosis sistémica definida. Miren, un año después de haber generado pérdida de los capilares. Y a la derecha tenemos la aparición de los anticuerpos y cómo estos se relacionan con el fenómeno de Raynaud a lo largo de 15 años. Los primeros anticuerpos en aparecer en aquellos pacientes que progresaron a esclerosis sistémica fue el anti-RNAP3, ¿sí? A los 7.5 años el anti-THO, que fue uno intermedio, y por último apareció el anticentrómero como expresión de enfermedad. Bueno, fuera de la historia clínica, del examen físico, los laboratorios que podemos hacer, tenemos que apoyarnos en los estudios especiales. Hoy en día, pues, no solo se valora la estructura de la microvasculatura con la capilaroscopía, sino que también podemos hacer estudios funcionales de la vasculatura, como la termografía infrarroja y el láser Doppler, que más adelante les voy a explicar. Y todos estos estudios es porque en varios estudios randomizados se ha visto a lo largo de los años que la fibrosis cutánea, que está causada por la alteración microvascular, es un espejo del compromiso de órganos internos, ¿sí? Así que tenemos que demostrar la alteración en la piel, porque eso puede predecir el daño a futuro de órganos internos y poder actuar en forma temprana. En cuanto a la valoración de la estructura microvascular, pues tenemos como el gold estándar la capilaroscopía. Esta se realiza en la base del lecho unguial porque los capilares a este nivel están paralelos a la superficie de la piel. Tenemos dos tipos de magnificaciones. Podemos hacerlo con una magnificación baja, que más basta por 10 magnificaciones, y aquí dentro de estos tenemos el dermatoscopio, el oftalmoscopio y el esteromicroscopio. El dermatoscopio es el más fácil de usar en esta gama de magnificación baja. Tiene alta especificidad, pero tienen baja sensibilidad. Cuando las alteraciones del lecho unguial son muy avanzadas, incluso como vemos en la figura de la derecha, se pueden observar con todas estas tipos de instrumentos con magnificación baja. No necesitamos utilizar una capilaroscopía simplemente como para determinar si hay alteración o no. La de magnificación alta tenemos ya aumentos de 200 a 600, que esta ya es la videocapilaroscopía, y la ventaja es que no solo vemos la alteración, sino que permite medir dimensiones y la densidad capilar, así como la morfología y la presencia o ausencia de hemorragias. Con la capilaroscopía podemos determinar el patrón de esclerodermia, que les vamos a explicar en detalle más adelante, que puede diferenciar entre Raynaud primario y Raynaud secundario. La capilaroscopía ya fue incluida en los criterios de clasificación de esclerodermia acereolar del 2013 y cuenta con 2 puntos de los 9 necesarios para tener un diagnóstico de esclerosis sistémica. Acá les he puesto algunos modelos de capilaroscopio. El de la izquierda pues es digamos, uno de los más complejos, que se usa para
investigación en donde se puede medir todas las partes del asa capilar. El de en medio es el que se usa generalmente en la práctica clínica, que va unido a través de un puerto USB a la computadora, y como en la imagen de la derecha uno puede ver magnificadas las imágenes, pero no trae el software para medición. El patrón de esclerodermia incluye capilares gigantes, que estos deben de tener un diámetro apical mayor a 50 micrómetros, las zonas avasculares, que son las pérdidas de los capilares, las hemorragias y la distorsión de la arquitectura normal. Asimismo, hay patrones no esclerodérmicos que tienen todas las anormalidades no específicas, como las vamos a detallar a continuación. Esta es la diferencia de las imágenes. A la izquierda podemos ver la imagen dada por un dermatoscopio del lecho unguial, y a la derecha la de la capilaroscopía. Fíjense ustedes cómo, al no tener un patrón claro, aquí sabemos que algo sucede con el dermatoscopio, pero no podemos definir bien. Si hacemos la capilaroscopía, ya podemos ver que hay capilares dilatados con alguna distorsión del patrón. Lo mismo en la derecha, algo sucede aquí, hay una alteración del lecho unguial, pero no lo podemos definir, viéndose más claro en la capilaroscopía. Pero esto es en patrones tempranos o activos. Cuando el patrón es tardío, pues ya podemos verlo incluso con el dermatoscopio. No es necesario usar un capilaroscopio para determinar que hay una alteración grave en el lecho unguial, y miren cómo se ve ya las hemorragias, la dilatación de los capilares en la capilaroscopía. Debido a esto, el grupo de estudio EULAR sobre la microcirculación en enfermedades reumáticas hizo una estandarización de la capilaroscopía para valorar pacientes con fenómeno de Raynaud y esclerosis sistémica. Ellos definieron las dimensiones normales del asa capilar, que tiene que tener una forma de horquilla. Aquí podemos ver dentro de los patrones normales diferentes estereotipos de horquillas, pero siempre tienen que ser convexas, siempre. Dentro de los patrones no específicos tenemos formas variadas que pueden ser tortuosas, ¿verdad? Pero siempre convexas. Asimismo, podemos tener el cruce, que puede ser simple o doble, y asimismo siempre convexo. Estas son formas que se pueden considerar normales o no específicas. Todo lo demás que no corresponda al cuadro 1, 2 y 3 son formas anormales, y generalmente podemos ver que el asa termina con una forma convexa. De tal manera que se han establecido dos categorías, la categoría 1 y la 2. La categoría 1 es donde encontramos el patrón no esclerodérmico. Así tenemos que lo normal sería encontrar una densidad mayor a 7 capilares por milímetro cuadrado, con dimensiones normales, es decir, menos hasta 20 micrómetros, sin morfologías anormales, todo tiene que estar dentro del patrón que vimos, y sin hemorragias. El patrón no específico ya tiene una densidad disminuida, y la dimensión de las asas van de 20 a 50 micrómetros. Podemos ver formas anormales y algunas hemorragias. En la categoría 2 ya hablamos del patrón esclerodérmico, que se divide en temprano, activo o tardío. El temprano tiene más de 7 capilares por milímetro cuadrado, y las asas tienen una dimensión de más de 50 micrómetros. Todavía no observamos anormalidades en la morfología y pueden haber algunas hemorragias. En el patrón activo ya disminuye la densidad de los capilares, encontramos capilares gigantes por excelencia, formas anormales y las hemorragias. En el patrón tardío ya la densidad está muy disminuida, menos de 3 capilares por milímetro cuadrado. Generalmente ya no vemos dilatación, capilares gigantes, y en cambio la morfología se torna totalmente aberrante. Tampoco encontramos hemorragias.
Estas son explicaciones ya con fotos de los diferentes patrones, tempranos, activo y tardío. A la izquierda tenemos el temprano. Aquí podemos ver que hay una densidad más de 7 capilares por milímetro cuadrado, con la presencia de capilares gigantes con más de 50 micrómetros, pero sí ven que conservan la morfología, tienen formas en horquilla, ¿sí? Y hay una hemorragia. En el patrón activo ya vemos que tenemos una densidad un poquito más disminuida, 3 capilares, tenemos capilares gigantes con una dimensión de más de 50 micrómetros y tenemos ya alteración leve de la morfología. Y en el patrón tardío ustedes pueden ver totalmente la pérdida de los capilares con una forma totalmente aberrante de la terminación de las asas, ¿sí? Y no vemos las hemorragias. Esto puede ser un poco difícil de establecer para aquellos médicos, reumatólogos o médicos internistas que no tienen una experiencia en capilaroscopía. Debido a esto, el grupo EULAR estableció un algoritmo rápido para diferenciar el patrón de esclerodermia del no esclerodérmico. Y tiene 2 reglas sencillas. La regla 1 dice, si hay una densidad de más de 7 capilares y no hay capilares gigantes, entonces no es un patrón esclerodérmico y pertenece a la categoría 1 que habíamos establecido. Si por el contrario tiene como conclusiones, y es el mensaje que yo quiero que se lleven, es que el fenómeno de Raynaud no es de una sola causa, es multifactorial, por lo que hay que seguir en orden una historia clínica completa y el examen físico, ¿sí? Hay que determinar si estamos ante algo primario o secundario, porque de eso va a depender el tipo de tratamiento y el pronóstico de los pacientes. La mayoría, acordarse que en un 80-90% presentan es un fenómeno de Raynaud primario, y que de los pacientes con esclerodermia, el 95% van a tener Raynaud, siendo en muchos casos el primer síntoma. A diferencia del Raynaud primario, las úlceras digitales y la gangrena solo se observan en el fenómeno de Raynaud secundario. Las anormalidades de la capilaroscopía pueden predecir la progresión a enfermedad en pacientes con esclerodermia sistémica, porque la piel determina lo que está pasando en los órganos internos, y la progresión pues, a úlceras digitales habla ya pues, de una enfermedad de larga data y con mal pronóstico. La respuesta clínica a la medicación, acordarse que no necesariamente indica que el vasoespasmo ha cedido, por lo que tenemos siempre que apoyarnos en estos estudios especiales como la capilaroscopía, el Doppler, si es posible hacerlo. La termografía es más para el ámbito investigacional, pero bueno, hay que saber que eso ya se está tratando de estandarizar y muy pronto van a salir software incluso que pueden adaptarse al celular. Así que son técnicas que se vienen y bueno, pues hay que saber que existen. Bueno, muchas gracias. Espero haber aportado con algo con la charla. Estoy a las órdenes para las preguntas. Muchas gracias, doctora Castillo, por su presentación. Bueno, algunas preguntas. Una de ellas en relación a las manifestaciones clínicas que usted bien nos las describió. Ahí está. Muchas gracias, doctora Castillo, por su presentación. Muy completa la plática. Algunas preguntas. Una al respecto de las manifestaciones clínicas que usted bien nos las mencionó. En el fenómeno de Raynaud, ¿existen manifestaciones clínicas cardíacas descritas que sean de interés para tener la precaución de buscarlas o evaluarlas? Bien, cuando tenemos un fenómeno de Raynaud, ciertamente tenemos que buscar enfermedad cardiovascular a la cabeza. Obviamente que vamos a tener que hacer un estudio de todo lo que es el perfil lipídico, prueba de esfuerzo en el paciente, ¿sí? Como para determinar pues
si tiene alguna enfermedad aterogénica de base que pueda estar empeorando el fenómeno de Raynaud. Seguramente que no va a ser el único factor, pero así como síntoma, por ejemplo, que presente una angina, obviamente va a ser por la enfermedad de base y no secundaria al Raynaud. El Raynaud es a nivel periférico, pero se entiende que puede afectar los órganos internos y por eso es que debe ser detectado y tratado a tiempo. Muchas gracias. En relación a los patrones que usted nos describió, mono, bio, trifásico, eh, ¿es necesario que estén los tres patrones, es decir, o la presentación trifásica para considerar un fenómeno de Raynaud como tal, o No. basta con un patrón bifásico o monofásico? El patrón trifásico lo vemos en un 30% de los casos. Lo que se presenta en la mayoría es un patrón bifásico, que puede ser cianosis y palidez o cianosis y la eritrodermia, ¿sí? Es más raro el de palidez eritrodermia. Y generalmente está la fase pálida presente, ¿sí? Generalmente. Pero ya con que sea bifásico, tenemos. Perfecto. Y la última pregunta que tenemos, sobre la capilaroscopía que usted nos le explicó a detalle y de forma muy amplia, ¿en cuántos lechos unguiales se recomienda hacerla? ¿O ya es suficiente con un único lecho unguial en donde encontremos un patrón patológico para categorizar el fenómeno de Raynaud? Sí, los protocolos varían, pero generalmente se mide la densidad capilar y la morfología en 4 lechunguiales de cada mano. Y obviamente cada lechunguial va a ser medido con respecto al número de capilares, la morfología en las zonas avasculares y los detalles que hablamos para diferenciar entre los patrones, ¿no? Temprano, activo o tardío, pero es diferentes lechos unguiales, ¿no? No puede ser uno solo. Incluso eso pone un reto en la reproducibilidad del estudio, porque uno puede hacer a los 6 meses una nueva capilaroscopía y medir áreas diferentes, por lo cual no es muy comparable un estudio con otro. En eso también se está trabajando para ver cómo se puede hacer, así como la densitometría, que uno puede superponer imágenes, algo así en la capilaroscopía. Muchísimas gracias, doctora Castillo, por su presentación nuevamente. No tenemos más preguntas. Bien. Gracias a todos.